a presentar al profesor Rosano Sala, que nos va a dar esta primera conferencia de apertura y que estamos encantados de que haya venido desde Roma con todo lo que supone de movimiento en estos días previos al sínodo. Yo entiendo, porque así como anecdótico, me ha dicho, mañana me voy a Corea del Sur. Yo creo que es un dato, ¿no?, de cómo están las cosas. Bien, el profesor Rosano Sala nació en Besana Brianza, en diócesis de Milán. Es padre de la Sociedad Salesiana desde el año 92, sacerdote desde el año 2000. En el año 2011 entró a formar parte de la comunidad académica de la Pontificia Universidad Salesiana. Obtuvo la licencia en Teología Fundamental, el doctorado en el año 2012. Ha sido habitual profesor de Teología Fundamental y en 2016 director de la revista Notas de Pastoral Juvenil. Lo más significativo, digo por la actualidad, como en noviembre del año 2017 fue nombrado por el Papa Francisco secretario especial para la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Luego tiene una serie de publicaciones que, para poder dar agilidad a nuestro trabajo, pues lo voy a obviar, sabiendo que es un hombre de universidad y que al mismo tiempo conoce muy bien lo que es la situación de los jóvenes. Y profesor, tiene la palabra y encantados de escucharle y de recibirle aquí con nosotros. Muy gracias. Como primer acto, pido excusas por mi pronunciación inadecuada de la lengua española. Doy las gracias a aquellos que me han invitado a este curso de formación, Padre Fernando, a través Padre Raúl. Estoy muy contento y me siento honrado de estar aquí con vosotros para compartir el camino del sínodo. Doy las gracias a cada uno de vosotros por vuestra presencia y por vuestra disponibilidad de escucha. Mi intervención, que desarrollaré en 6 puntos, se divide en 2 partes. En la primera parte busco ponerme en sintonía con el camino sinodal. Comenzando por el proceso actual, presentaré después la naturaleza, la perspectiva y el estilo del instrumento Laboris para el próximo sínodo. En la segunda parte entraré más en detalle sobre algunos temas específicos relacionados con la pastoral social. Aclaro ya desde este momento que la referencia fundamental de mi relación es el Instrumentum Laboris para el próximo sínodo. El motivo es muy evidente. Se trata del único cuadro de referencia que tenemos a disposición para entrar en el recorrido sinodal que se está desarrollando. Primera parte, un vistazo introductorio al próximo sínodo. El primer punto, una breve panorámica del proceso sinodal. Es oportuno, antes de todo, decir que el sínodo no es simplemente un evento puntual, sino un proceso de la Iglesia Universal en todo su conjunto. Todo ha comenzado con la elección del tema anunciado por el Santo Padre el 6 de octubre 2016, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. A ellos siguió un documento preparatorio que fue presentado el 13 de enero de 2017. Al término de este documento había un cuestionario destinado principalmente a las conferencias episcopales y a otras personas autorizadas. Han respondido 6 sínodos de obispos de las iglesias orientales, 87 conferencias episcopales, 6 dicasterios de la Curia Romana, la Unión de Superiores Generales y también 2 reuniones internacionales de conferencias episcopales. Han sido recogidas y analizadas unas 2.500 páginas.
Ha sido puesta a disposición por la Secretaría del Sínodo una encuesta online que ha sido propuesta a los jóvenes, activa en Internet desde el 14 de junio al 31 de diciembre de 2017. En 6 meses se tuvieron unos 221.000 contactos. En total han sido más de 100.000 los jóvenes que han respondido a todas las preguntas propuestas. El material recogido es inmenso. Se estima que era de 12.000 páginas. Se ha desarrollado un seminario internacional sobre las condiciones juveniles organizado por la Secretaría General del Sínodo del 11 al 15 de septiembre de 2017, con la participación de unos 50 expertos de diversas áreas disciplinares, en particular sociológicos, psicológicos, educadores, filósofos, teólogos, pero también de jóvenes llegados de diversos continentes. Un evento particularmente importante fue después la reunión presinodal de jóvenes desarrollada en Roma del 19 al 24 de marzo pasado, que ha visto protagonistas a más de 300 jóvenes y otros 15.000 conectados a través de las redes sociales. De este material surge el documento final, entregado al Santo Padre el Domingo de Ramos, pero no hay que olvidar todas las palabras de los jóvenes recogidas en esos días. Las síntesis de los 20 grupos lingüísticos y de 6 grupos en redes sociales, las palabras y las preguntas dirigidas al Santo Padre unidas a sus respuestas. En total, unas 200 páginas que están íntegramente accesibles online en la web de la Secretaría del Sínodo. Muchas personas y grupos han querido mandar sus propias reflexiones y observaciones directamente a la Secretaría del Sínodo. Muchos jóvenes y adultos han hecho llegar sus voces. Son más de 3.000 las observaciones recibidas, algunas verdaderamente ricas en ideas y propuestas. Segundo punto, el Instrumentum Laboris, un cuadro de referencia. Como sabéis, el 8 de mayo de 2018, el Consejo Ordinario del Sínodo, presidido por el Santo Padre y formado por unos 20 cardinales, aprobó el Instrumentum Laboris para la próxima Asamblea Sinodal, que se desarrollará del 3 al 28 de octubre. El texto fue presentado el 19 de junio en una rueda de prensa en el Vaticano y representa el punto de convergencia de la escucha de todos los que se han expresado. La naturaleza del documento, el Instrumentum Laboris, es el momento de convergencia de la escucha de todos. Es un cuadro de referencia realista porque presenta de forma actualizada y concreta el status questionis a propósito de las condiciones juveniles de la Iglesia en relación a su misión educativa hacia las jóvenes generaciones y de la pastoral juvenil vocacional hoy. Se entreven con claridad algunos puntos fuertes, las grandes oportunidades, las problemáticas abiertas y los riesgos que estamos corriendo. Podemos decir, por tanto, que se refleja de verdad el estado de la situación y también una recogida unitaria y sintética de temas a tratar. Como podéis imaginar, la amplitud y la variedad de las fuentes ha necesitado un trabajo de lectura, síntesis y unificación. Encontrar lo que es común entre las diversas fuentes y las variadas perspectivas geográficas, comparar las problemáticas señaladas, detectar los diferentes puntos de vista, valorar las propuestas innovadoras ha sido el trabajo de estos últimos meses, para poder llegar a un texto lo más sinfónico y representativo posible de todas las instancias emergentes.
El encuentro sinodal necesita también ser disciplinado para que sea un momento verdaderamente eficaz de renovación de la Iglesia. El Instrumentum Laboris se convierte así a través de su estructura organizada en 3 partes y las temáticas afrontadas con orden, en una verdadera y propia agenda de los trabajos sinodales. El Instrumentum Laboris es también un documento de estudio y de profundización. No solo los padres sinodales, sino todos los encargados de los trabajos, pastores, educadores, padres, profesores, catequistas, teólogos, etc., tienen el derecho y el deber de tener entre las manos un informe de lo que está sucediendo. Están llamados a atesorar este recorrido eclesial para renovar los estilos y las modalidades con el fin de ser pastoralmente significativos para los jóvenes de hoy. Por último, es importante subrayar que el Instrumentum Laboris tiene un carácter provisional, porque será, por decirlo de alguna manera, superado tanto por el documento final del sínodo, que será aprobado al término del mes de octubre, como sobre todo después por la exhortación apostólica post-sinodal del Santo Padre, que impulsará los 3 años de camino sobre el tema y que efectivamente será un verdadero mapa de navegación para toda la Iglesia. La perspectiva fundamental. Antes de nada, es interesante destacar que en cada una de las 3 partes del Instrumentum Laboris se toma como referencia los puntos de vista del relato evangélico de los discípulos de Emaús. Desde el inicio de la primera parte se dice que como el Señor Jesús ha caminado con los discípulos de Emaús, también la Iglesia es invitada a acompañar a todos los jóvenes, sin excluir a nadie, hacia la alegría del amor. Después, en el inicio de la segunda parte, se afirma que Jesús entonces, jóvenes entre los jóvenes, quiere encontrarlos caminando con ellos, así como hizo con los discípulos de Emaús. Por último, en la tercera parte, cuando se afronta el tema de la comunidad cristiana, se introducen diversos temas tratados con las siguientes afirmaciones. También la comunidad de los creyentes está llamada a salir y a encontrar a los jóvenes allí donde están, reavivando sus corazones y caminando con ellos. Aparece, por tanto, de forma transversal la intención clara hacia un estilo específico de pensar el compromiso de la Iglesia para y con los jóvenes. No se trata simplemente de hacer caminar a los jóvenes, sino de caminar con ellos, porque Jesús está ya misteriosa y eficazmente en camino con cada joven. Me parece que esta primera indicación ofrece el estilo justo para leer y profundizar el documento, porque se dice que no hay anuncio de la buena noticia del Evangelio sin acompañamiento, y que el acompañamiento es la presuposición para todo anuncio cristiano. Lejos de anteponer educación y evangelización, atento a valorizar la correcta unión entre la integridad del anuncio y la gradualidad de la propuesta, deseoso de exaltar la tensión vivente entre la urgente solicitud de la conversión y la espera paciente de los caminos de la libertad, el Instrumentum Laboris tiene la clara intención de mostrar que la Iglesia, en su obra educativa y pastoral, asume el doble rostro de una madre premurosa y de un padre exigente. El estilo adoptado. Busquemos ahora entrar en el estilo del Instrumentum Laboris. A la vez que se reconoce la naturaleza comprometida del documento, se ha elegido privilegiar en el límite de lo posible la parábola de los jóvenes y un estilo discursivo que restituye la frescura de la palabra directa de las fuentes interpeladas. Es oportuno para este propósito recordar que 2 de 5 fuentes utilizadas para la redacción del Instrumentum Laboris hacen referencia completa y directa a los jóvenes. El cuestionario online,
al cual han respondido completo más de 100.000 jóvenes, la reunión presinodal que ha visto la presencia directa de más de 300 jóvenes y la presencia online de otros 15.000 jóvenes. Hay que añadir que muchas observaciones llegadas a la Secretaría del Sínodo tienen como autores a los propios jóvenes. Nunca un sínodo había dado la palabra de esta manera, con tanta abundancia y libertad, a los sujetos de los que está hablando. También esto es de considerarse como un signo de los tiempos, que no hay que subestimar y que destaca un modo inédito e interesante de participar en la vida de la Iglesia. Si observamos en su conjunto el Instrumentum Laboris, la voz de los jóvenes es la más presente. Son más de 100 referencias a las dos fuentes directas de los jóvenes. Muchas veces se trata de citaciones más bien largas. Todo el 5º capítulo de la primera parte está dedicado a dar espacio, voz y palabra a los jóvenes. Nos piden ser iglesia auténtica, más relacional, comprometida por la justicia. En muchos otros pasajes su voz está viva, es vivaz y también provocativa. Al estar juntos, sobre todo la reunión presinodal lo ha demostrado, los jóvenes se han mostrado abiertos al diálogo intergeneracional, así como disponibles, colaborativos y propositivos, reflexivos y responsables. Los jóvenes están, por tanto, muy presentes y son muy protagonistas en este documento. No se habla simplemente de jóvenes, sino que se les da la palabra. Ninguno les ha puesto el silenciador, sino que su voz es escuchada sin filtros y su palabra ha sido tomada en consideración de modo literal en muchas ocasiones, incluso cuando se ha hecho escuchar de modo cortante, pero siempre de forma respetuosa y nunca ofensiva. Es muy edificante escuchar su voz, que pide a la Iglesia aferrarse a la tolerancia cero frente a los abusos sexuales y económicos, o incluso escuchar su solicitud acerca de una liturgia viva y de homilías capaces de interpelar sus vidas. Es muy emocionante escuchar las razones de su distanciamiento de la Iglesia, que son serias y deberían ponernos en estado de conversión. Es importante ponerse en sintonía con el análisis que hacen de nuestro mundo para comprender cómo lo ven y lo viven. Es decisivo escuchar sus propuestas en vista de una renovación de la Iglesia, reconociendo con ellos una capacidad profética que hay que valorar por el bien de todos. Quiero recordar que junto a la voz de los jóvenes ha sido escuchada también la de muchas conferencias episcopales de todas las partes del mundo. Ha quedado de manifiesto la dificultad de las iglesias en escuchar y confrontarse con lenguajes y mundos no siempre bien conocidos, como el digital, y con las dinámicas globales que ponen en discusión las culturas locales con sus valores. Al mismo tiempo emerge la riqueza de todo lo que las iglesias hacen por los jóvenes y con los jóvenes entre todas las partes del mundo, al acompañarles en la fe y en la vida, en las instituciones católicas y especialmente en aquellos contextos en los que son descartados y dados de lado. Tercer punto, las condiciones de ejercicio de la misión eclesial. Me parece importante, antes de afrontar algunos asuntos de pastoral social, hablar de las condiciones de ejercicio de la misión eclesial hoy. La acción pastoral es siempre contextual y está históricamente connotata, es decir,
se encuentra dentro de un ambiente cultural, social, económico y religioso que ofrece el propio contexto. En este sentido, el cuarto capítulo de la primera parte del instrumento Laboris, titulada Desafíos antropológicos y culturales, números del 51 al 63, parece estratégico y decisivo porque nos llama la atención sobre 6 desafíos que en un cierto sentido son el contexto propio de nuestro existir y actuar en el mundo de hoy, tanto que su continuo representarse nos hace reconocerlos como señales de cambio de época que estamos viviendo a nivel antropológico y cultural. El capítulo se centra identificando 6 desafíos antropológicos y culturales que la Iglesia no puede eximirse de reconocer con inteligencia y afrontar con coraje apostólico y creatividad pastoral. El primo desafío se refiere al cuerpo, la afectividad y la sexualidad. Frontera e intersección entre naturaleza y cultura, el cuerpo es desde siempre don, bendición, posibilidad y límite. Sabemos cómo las nuevas tecnologías empujan hacia un enfoque tecnocrático a la corporeidad, que de modo imperceptible lleva a los jóvenes hacia un paradigma de consumo, donde las mismas relaciones humanas, desde siempre dotadas de connotaciones afectivas, tienen el riesgo de homologarse a las leyes del mercado global. Por desgracia, el paradigma compra, usa y tira está conquistando espacios significativos en las relaciones entre los jóvenes, sus cuerpos y los afectos, que encuentra en la sexualidad un campo que es además expresión tanto de privilegio como de problema. La sexualidad precoz, la promiscuidad sexual, la pornografía digital, la exhibición del propio cuerpo online y el turismo sexual corren el riesgo de desfigurar la belleza y la profundidad de la vida afectiva y sexual. Un segundo desafío tiene que ver con los nuevos paradigmas cognitivos y con la búsqueda de la verdad. Los jóvenes están particularmente expuestos al fenómeno de las fake news y a las dinámicas de la postverdad, y por eso tienen necesidad de ser acompañados para no permanecer desorientados. Existe el hecho de que el bombardeo mediático y la manipulación política están cada vez más a la orden del día en nuestro mundo hiperconectado y poco reflexivo. Un tercer desafío surge de la exploración sinodal respecto a los efectos antropológicos del mundo digital. En general, las conferencias episcopales, frente a la irrupción del mundo digital, han mostrado una actitud ambivalente. Algunos viven en la euforia de la canonización de las nuevas posibilidades que ofrece la red. Otros, sin embargo, demonizan estos instrumentos, que son percibidos como espacios negativos y perversos. En realidad, pocos parecen ser de verdad conscientes de que desde un punto de vista antropológico, la irrupción de las tecnologías digitales está comenzando a tener impactos profundísimos sobre la noción del tiempo y del espacio, sobre la percepción del sí, de los otros y del mundo, sobre el modo de comunicar, de aprender, de informarse. De las respuestas de las conferencias episcopales se evidencia que no mucho parecen plenamente conscientes de la metamorfosis que se está produciendo. Un cuarto desafío está representado por la desilusión institucional y las nuevas formas de participación juveniles. En el cuestionario online emerge
que solo el 16,7% de los jóvenes tiene la posibilidad de incidir en la vida pública del propio país. Desde el punto de vista de las relaciones intergeneracionales, los jóvenes se encuentran mejor con los ancianos que con los adultos, a los que ven mucho más como competencia que como aliados. Sobre todo, la falta de un líder en el que confiar a diferentes niveles y en el ámbito tanto civil como eclesial es algo que los jóvenes denuncian mucho. Una fragilidad particularmente evidente y generada por el difundirse de la corrupción. El desencanto hacia las instituciones puede, sin embargo, resultar saludable si se abre a caminos de participación y a la asunción de responsabilidad sin permanecer prisioneros del escepticismo. Un quinto elemento desafiante desde el punto de vista antropológico y cultural es la parálisis a la hora de tomar decisiones en un contexto de sobreabundancia de propuestas que desorienta. Cito: en un mundo donde la oportunidad y las propuestas aumentan de forma exponencial, brota reaccionar de modo espontáneo con elecciones que sean siempre reversibles, aunque esto conlleve una continua mortificación del deseo. El proceso del discernimiento vocacional a lo largo del eje marcado por las etapas reconocer, interpretar, elegir, a menudo surge en el momento de la elección y de su puesta en marcha. La libertad que no reconoce y no elige el bien, lo sabemos, se transforma poco a poco en esclavitud degradante, porque la llamada fundamental a la alegría del amor implica la dedicación hasta el final, como el bello testimonio de Jesús que nos ha enseñado de una vez para siempre. Un último desafío decisivo es representado por la nostalgia espiritual de las jóvenes generaciones. Es evidente que un humanismo exclusivo no puede ser el destino de la humanidad, creada en Cristo Jesús para la comunión con Él. La secularización no es punto de llegada del recorrido. Tanto es así que muchos analistas describen nuestro tiempo como post-secular, en cuanto a que la búsqueda espiritual está todavía viva y es vivaz. La insatisfacción por una visión del mundo puramente inmanente, por medio del consumismo y del reduccionismo científico, abre el campo a la búsqueda del sentido de la propia existencia a través de itinerarios espirituales de variada naturaleza. Esto no significará un regreso de masa de los jóvenes a nuestras iglesias, sino que ciertamente representa para nosotros una oportunidad de interpelar con una oferta espiritual de calidad. Los jóvenes han demostrado sensibilidad hacia lo sagrado y la liturgia, hacia las experiencias espirituales auténticas y han dado signos importantes de apreciar la vida contemplativa. Todo eso implica un desarrollo cualitativo en nuestras propuestas de fe. Estos 6 aspectos son las verdaderas y propias condiciones actuales de ejercicio de nuestra misión eclesial. Son el contexto común y compartido en el que estamos inmersos, son un poco como el aire que respiramos. No reconocer todo esto significa pensar más allá del concreto de la vida y de la historia. Segunda parte, algunos temas emergentes de pastoral social. Entremos ahora directamente en el instrumentum laboris, profundizando en algunos temas de naturaleza y de alcance social. Como habéis podido observar leyendo el documento, son muchos y están muy presentes. Punto 4. Reconocer, ver y escuchar con la mirada del discípulo.
La primera parte del Instrumentum Laboris está dedicada al verbo reconocer. No es un genérico ver, ni un simple escuchar. Se trata, sin embargo, de dejarse habitar por la gracia de tener la mirada del discípulo para llegar a una comprensión de la realidad que sabe ver con el corazón, una inteligencia que nace de las entrañas de misericordia que habitan en cada uno de nosotros y que son continuamente despertadas. Reconocer significa participar de la mirada de Dios sobre la realidad, observando el modo en el que Dios nos habla a través de ella. Globalización, educación y participación social. Propongo que os fijéis en 3 temas. Lo primero de todo, el tema de la globalización, que es la nueva manera de vivir juntos que nuestro tiempo nos ha entregado. Al principio, esta nueva modalidad de existencia parecía solo una oportunidad positiva, pero poco a poco estamos asistiendo a una creciente indiferencia y a un aumento de una cultura inspirada en el individualismo, consumismo, materialismo y hedonismo, en el que dominan las apariencias. La figura del poliedro, evocada varias veces por el Papa Francisco para indicar la necesaria salvaguardia de la unidad en la diversidad de los procesos sociales, ciertamente hay que considerarla como un ideal más que como realización. En segundo lugar, la educación, que para nosotros cristianos es dinámica de promoción humana, que no puede ser nunca separada de la evangelización. A pesar de que en nuestros países occidentales la escuela y la universidad tienen estándares altos, no faltan los problemas unidos a sistemas educativos y universitarios que se limitan a informar sin formar, que no ayudan a la maturación de un espíritu crítico y la profundización del sentido vocacional del estudio. También hay que destacar que es preocupante en algunos países el fenómeno de aquellos que ni trabajan ni estudian, los llamados ninis, que requiere atención en términos pastorales y que un ámbito de particular delicadeza es la formación profesional, que ve en muchos países a las instituciones educativas católicas desarrollar un papel muy importante. En tercer lugar, la participación social. Los números 27 y 28 del Instrumentum Laboris dan cuenta de los cambios que se están produciendo en este ámbito tan importante para nosotros los cristianos. Debemos decir que sobre este punto, tanto los jóvenes como la Iglesia corren el riesgo de una verdadera y propia excisión entre los principios que afirman su conducta de vida. Los jóvenes subrayan como respecto a la promoción de la justicia que la imagen de la Iglesia resulta dicotómica. Por una parte quiere estar presente en las llagas de la historia al lado de los últimos, por otra la queda todavía mucho por hacer para acabar con situaciones incluso graves y extendidas de corrupción, que le hacen correr el riesgo de igualarse al mundo antes que ser portavoz de una alternativa inspirada en el Evangelio. En la cultura del descarte, el primer y verdadero enfoque del Instrumentum Laboris está dedicado íntegramente a la cultura del descarte. En esta decisión se muestra una verdadera y propia predilección de la Iglesia por las situaciones de dificultad, de fragilidad, de marginalidad que tocan a los jóvenes. Efectivamente, en el cuidado pastoral de los más pequeños y los más pobres se juega la credibilidad de una iglesia
que se hace cargo de aquellos que nadie lo hace, de una iglesia llamada a dar de más a quien ha recibido de menos en la vida. La cultura del descarte se extiende como una mancha de aceite en este tiempo de la globalización de la indiferencia, y los jóvenes son las primas víctimas porque son los más indefensos y menos cuidados. También se admite que a veces los jóvenes y la Iglesia misma son conniventes con este modo de vivir profundamente deshumanizante, caracterizado por un estilo compra, usa y tira. Tal modo de pensar y de actuar en la vida contagia a las personas más queridas, las relaciones sociales, la economía y las finanzas, e incluso la visión misma de la vida. Frente a los jóvenes descartados hay que hacer una necesaria obra de reconocimiento. La Iglesia, también a través de este sínodo, está llamada a dirigir una atención específica a los jóvenes víctimas de la injusticia y de la explotación, a través de una obra fundamental de reconocimiento. La apertura de espacios en los que puedan expresarse y sobre todo ser escuchados constituye una reafirmación de su dignidad personal contra toda pretensión de negación y restituye un nombre y un rostro a quien demasiado a menudo se lo niega a la propia historia. Dramática a nivel mundial permanece la situación del trabajo, que es el primer elemento que ofrece dignidad, serenidad y estabilidad. Donde no hay trabajo existe explotación, y donde el trabajo es precario, tampoco la vida puede ser proyectada a largo plazo. El trabajo estable para un joven es la primera condición para poder soñar en un futuro lleno de significado. La falta de trabajo, es decir, de futuro, es la primera causa de migración junto a la falta de paz social. La solicitud de una comunidad comprometida con la justicia. El tema de un sínodo no es una simple decisión del Santo Padre. Él pidió a los padres sinodales y a las conferencias episcopales en el último sínodo sobre la familia, que ayudarán en la elección del tema. Entre los temas indicados estaban también los de la justicia y la paz, junto al de los ministros ordenados. Después, con una gran mayoría, fue elegido el de los jóvenes. Esta preferencia no es exclusiva, porque el sínodo sobre los jóvenes propone en muchos puntos el asunto de la justicia y de la paz. En algunos puntos toca también la cuestión de los ministros ordenados. Los jóvenes se han expresado con libertad y han hecho sus peticiones respecto a sus expectativas frente a una iglesia que de verdad sea en salida. Esto se observa en el capítulo 5 de la primera parte del Instrumentum Laboris. Desean una iglesia auténtica que se relacione más. El número 71 pone algunas líneas en las que se pide una iglesia que esté más comprometida con la justicia. Conviene escucharlo todo para sintonizar con la sensibilidad juvenil de nuestro tiempo. Cito: en diversas partes del mundo, golpeadas por mucha pobreza, los jóvenes solicitan ayuda material o un acompañamiento en la sanación de las formas de sufrimiento que lo afligen. Allí donde la Iglesia es considerada como una institución activamente comprometida en la promoción civil y social, exigen que su presencia profética pueda continuar con valencia y fortaleza, a pesar del clima de violencia, opresión y persecución que rodea la vida de no pocas comunidades cristianas. Muchos jóvenes piden a la Iglesia una concreción operativa que toca varios puntos.
estar realmente a favor de los pobres, tener en el corazón la cuestión ecológica, hacer elecciones visibles de sobriedad y de transparencia, ser auténtica, clara y también audaz al denunciar el mal con radicalidad, no solo en la sociedad civil y en el mundo, sino en la misma Iglesia. La Iglesia debería reforzar las iniciativas que combatan la trata de seres humanos y las migraciones forzosas, así como el narcotráfico, tema urgente particularmente en América Latina. Punto quinto, elegir, actuar con la ternura y la fuerza de los profetas. La tercera parte del Instrumentum Laboris se concentra en la necesidad de elegir. Después de haber reconocido e interpretado, la fase más delicada e importante es la de tomar decisiones valientes y con perspectivas a la luz del camino emprendido. El discernimiento demasiadas veces corre el riesgo de bloquearse en infinitos análisis y miles de interpretaciones que raramente llegan a buen fin a través de decisiones operativas. Por ello, es importante llevar a cumplimiento el camino a través de elecciones compartidas que nos ayuden en nuestro camino de conversión espiritual, pastoral y misionera. La perspectiva en salida, discernimiento y apertura. Comencemos por el discernimiento, que en nuestro caso no tiene como sujeto a los jóvenes, sino a la Iglesia. Desde el inicio, el Instrumentum Laboris nos enseña que en el discernimiento reconocemos un modo de estar en el mundo, un estilo, una actitud fundamental y al mismo tiempo un método de trabajo, un camino que realizar juntos. Precisamente porque ninguno de nosotros posee la solución a las cuestiones planteadas, ponerse en estado de discernimiento es hoy la primera respuesta pastoral decisiva para la Iglesia y es también un elemento de credibilidad hacia las jóvenes generaciones. Cito: no podemos pensar que nuestro ofrecimiento de acompañamiento al discernimiento vocacional resulte creíble para los jóvenes a los que está dirigido si no mostramos saber practicar el discernimiento en la vida ordinaria de la Iglesia, haciéndolo un estilo comunitario antes que un instrumento operativo. Al igual que los jóvenes, muchas conferencias episcopales han expresado la dificultad de orientarse en un mundo complejo del que no tienen el mapa. En esta situación, este mismo sínodo es un ejercicio de crecimiento en esa capacidad de discernimiento evocado en su tema. Discernimiento en substancia significa: no tenemos recetas o soluciones inmediatas preconfeccionadas, sino que debemos buscarlas juntos con paciencia y sabiduría. Necesitamos una Iglesia que se ponga a discernir con humildad y deseamos que el sínodo sea de verdad vívido como un momento de auténtico discernimiento en el Espíritu. Se dan todas las premisas para que de verdad pueda ser así. Una comunidad eclesial que se caracteriza por un auténtico discernimiento está caracterizada por al menos dos aspectos. En primer lugar, se encuentra en tensión hacia una forma auténticamente evangélica. Antes de buscar las características que la defían, busca en cada persona los gérmenes de la gracia y de la pertenencia, poniendo en valor los caminos emprendidos.
Varias conferencias episcopales han manifestado el deseo de que el sínodo reafirme la naturaleza abierta e inclusiva de la Iglesia, llamada a acompañar a los jóvenes en la óptica de la salvaguardia tanto de la integridad del anuncio como de la gradualidad de la propuesta, respetando así los ritmos de maturación de su libertad. Efectivamente, de esta manera, la comunidad cristiana vive así de diversos niveles de pertenencia, reconoce con gratitud los pequeños pasos de cada uno y buscar valorar la semilla de la gracia presente en cada uno, ofreciendo a todos respeto, amistad y acompañamiento. En segundo lugar, es una comunidad abierta y acogedora hacia todos. Los números 196 y 197 del Instrumentum Laboris son muy significativos al respecto, cuando señalan que la humildad de la fe ayuda a la comunidad de creyentes a dejarse instruir también por personas de posiciones o culturas diversas, en la lógica de un beneficio recíproco en el que se dona y se recibe. Cito, por ejemplo, en el Seminario Internacional, algunos expertos han destacado cómo el fenómeno migratorio puede ser una oportunidad para un diálogo intercultural y para la renovación de comunidades cristianas en riesgo de involución. Algunos jóvenes LGBT, a través de varias contribuciones junto a la Secretaría del Sínodo, desean beneficiarse de una mayor cercanía y experimentar una mayor atención por parte de la Iglesia, mientras algunas conferencias episcopales se interrogan sobre qué proponer a los jóvenes que en lugar de formar parejas heterosexuales deciden constituir parejas homosexuales y sobre todo desean estar cerca de la Iglesia. Ser signos de esperanza en la vida cotidiana de los jóvenes, especialmente de los más pobres. El capítulo segundo de la tercera parte del Instrumentum Laboris lleva un título cuanto menos sugerente: Inmersos en el tejido de la vida cotidiana. Es el capítulo más extenso de todo el documento y pide a la Iglesia estar allí donde están los jóvenes y sobre todo evitar culpabilizar a los jóvenes por su distanciamiento de la Iglesia o lamentarse para hablar, sin embargo, como hacen algunas conferencias episcopales, de una Iglesia alejada de los jóvenes, llamada a emprender caminos de conversión, sin hacer recaer sobre los demás las propias faltas en el impulso educativo y de timidez apostólica. La proximidad pastoral, que hunde sus raíces en la perspectiva teológica de la encarnación, es la condición de la posibilidad de cada acción pastoral. Estamos llamados a ser el alma del mundo, habitándolo en el interior y fecundándolo con nuestra presencia cualificada. Son muchísimos los campos que se evocan: escuela y universidad, economía, trabajo y cuidado de la casa común, la presencia en los mundos de los lenguajes juveniles, la cercanía y la ayuda en la dificultad, en la marginación. Junto a los pasajes del trabajo y de la economía que interpelan la enseñanza en el papel social de la Iglesia, son muy determinantes para la pastoral social los números que van del 166 al 171 del Instrumentum Laboris, donde las categorías juveniles más desfavorecidas son objeto de la atención prioritaria y donde se pide a la Iglesia ser cercana en todas las situaciones difíciles a través de un servicio amoroso y una cercanía profética. Discapacidad y enfermedad,
dependencias y otras fragilidades, jóvenes encarcerados, situaciones de guerra y de violencia, jóvenes migrantes, experiencia de la muerte. Cada uno de estos párrafos evoca mundos específicos donde la Iglesia está dando lo mejor de sí, a ejemplo del Señor Jesús, el cual pasó haciendo el bien y sanando a todos, mostrando de esta manera que de verdad hay más alegría en dar que en recibir. El anuncio de la buena noticia del Evangelio no puede ser más que solo el inicio de un testimonio radical de caridad concreta y experimental por parte de todos los jóvenes y de los adultos que viven con ellos. Cito: quien está comprometido en tantos ámbitos sociales, educativos y pastorales, en los que el acompañamiento puede testimoniar cómo cada uno de los jóvenes lleva impreso de modo indeleble la imagen del Creador, y cómo el Espíritu habla al corazón de cada uno de ellos, también cuando no pueden o no se encuentran disponibles para reconocerlo. Cada acompañamiento es un modo de proponer la llamada a la alegría y puede convertirse así en el terreno propicio para anunciar la buena noticia de la Pascua y favorecer el encuentro con Jesús muerto y resucitado. Al mismo tiempo, cada servicio de acompañamiento es ocasión de crecimiento en la fe para quien lo cumple y para la comunidad de la que forma parte. Por eso, el requisito principal del buen acompañante es haber experimentado en primera persona la alegría del amor, que desenmascara la falsedad de las gratificaciones mundanas y llena el corazón del deseo de comunicarlo a los otros. El rostro familiar de una iglesia que sirve. A partir de las solicitudes de los jóvenes, me parece que son dos los rasgos de la comunidad eclesial por los que resulta para ellos creíble y profética. Por un lado, su índole familiar, por otra, su actitud de servicio generoso. Antes de nada, es bueno detenerse en el rostro familiar de la Iglesia. Una iglesia tendencialmente jerárquica, institucional y burocrática alejada, en lugar de una iglesia que se muestra madre, familia y casa de misericordia cercana. Cito: se refieren a estilos de relación donde la familia actúa como una matriz de la propia experiencia de la iglesia, a modelos formativos de naturaleza espiritual que tocan los afectos, generan lazos y convierten el corazón, a procesos educativos que se involucran en el difícil y entusiasta arte del acompañamiento de las jóvenes generaciones y de las mismas familias, a la cualificación de las celebraciones, porque en la liturgia se manifiesta el estilo de una iglesia convocada por Dios para ser su familia. Ayudar a los jóvenes a unificar su vida continuamente amenazada por la incertidumbre, la fragmentación y la fragilidad es hoy decisivo. Para muchos jóvenes que viven en familias frágiles y perjudicadas, es importante que perciban la Iglesia como una verdadera familia, capaz de adoptarlos como hijos propios. Me parece muy significativa la idea de una Iglesia como familia de adopción para los jóvenes sin familia y para los jóvenes que no sienten pertenencia alguna. Es un desafío para afrontar con valencia el de ser casa para muchos y madre para todos. Por último, ha sido bien acogido y desarrollado por parte de muchas conferencias episcopales y jóvenes la unión estratégica
entre servicio generoso y discernimiento vocacional. Un punto muy importante. Los números 194 y 195 del Instrumentum Laboris, en lo que se pide a la comunidad cristiana acompañar a los jóvenes hacia el don gratuito de sí, se dan puntualmente cuenta, valorando positivamente e incentivando la cultura de la gratuidad, de la que tenemos verdaderamente necesidad en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Cito, numerosas experiencias presentadas al final de las respuestas al cuestionario del documento preparatorio hacen referencia a prácticas en las que los jóvenes están acompañados en la lógica de una fe en acción que se realiza en el servicio de la caridad. Una iglesia que sirve es una iglesia madura que atrae a los jóvenes para que testimonie su vocación a la imitación de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. En las respuestas de muchas conferencias episcopales ha sido bien acogida y desarrollada la conexión expresada en varios párrafos del documento preparatorio entre experiencias de servicio gratuito y discernimiento vocacional. Los mismos jóvenes destacan que periodos de tiempo, a menudo en servicio con movimientos y asociaciones caritativas, otorgan a los jóvenes una experiencia de misión y un espacio donde practicar el discernimiento. Son muchos en el cuestionario online los testimonios de jóvenes que han redescubierto la vida de fe gracias a experiencias de servicio y al contacto con la iglesia que sirve. El voluntariado, en sus formas variadas, es un espacio importante a valorar para hacer crecer junto a los jóvenes esa civilización del amor que el magisterio eclesial de estos últimos decenios no cesa de invocar. Sexto y último punto. La comunión, vía principal para la realización de la misión. Concluyo con un apunte que me parece importante para vuestro curso de formación. Un tema que debe afrontarse con extrema seriedad es el de la conversión institucional, que tiene que ver con nuestro modo de vivir y trabajar conjunta. Me refiero al último capítulo de la tercera parte del Instrumentum Laboris, dedicado a la animación y a la organización de la pastoral. Para los encargados de los trabajos no es difícil poner al centro el acento sobre tantas cuestiones a tener en cuenta con firmeza: comunión eclesial, retiros y colaboraciones, planificación pastoral, eventos y vida cotidiana, pastoral integrada. Son los títulos que evocan hermosas sinergias, pero también fuertes tensiones, óptimas realizaciones y también tantas improvisaciones, felices entendimientos, pero también conflictos de relación y de diseño de índole diversa. También esta parte de la agenda sinodal es rica en cuestiones delicadas para afrontar. ¿Por qué? Para acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional no sirven solo personas competentes, sino también estructuras adecuadas de animación, no solo eficientes y eficaces, sino sobre todo atractivas y luminosas para el estilo relacional y la dinámica fraterna que generan. Algunas conferencias episcopales sienten la necesidad de una conversión institucional. Respetando e integrando nuestras legítimas diferencias, reconocemos en la comunión la vía privilegiada para la misión, sin la cual es imposible educar y evangelizar. Se hace cada vez más importante verificar como Iglesia no solo qué estamos haciendo para y con los jóvenes, sino también de qué modo,
lo estamos haciendo. Si queremos ser significativo para los jóvenes, debemos crecer en el trabajo común y compartido. Iglesia local, congregaciones religiosas, movimientos y asociaciones. Decisivo para la pastoral social es la capacidad de trabajar en red, porque hacer red es uno de los puntos a desarrollar en el tercer milenio. En un mundo en el que la Iglesia adquiere cada vez más conciencia de no ser el único sujeto agente de la sociedad, pero reconoce ser una minoría cualificada, se hace necesario aprender el arte de la colaboración y la capacidad de tejer relaciones en vista de un proyecto común. Todavía más decisivo es entrar en el ritmo de una verdadera y propia pastoral integrada, porque su alternativa es una fragmentación incapaz de ser significativa para los mismos jóvenes, que deberían ser el punto de perspectiva de unificación de nuestros esfuerzos educativos y pastorales. Cito una conferencia episcopal, como muchas otras, a propósito de la relación entre pastoral juvenil y pastoral vocacional, afirma: también si hay significativas experiencias en este sentido, existe una fuerte necesidad de articular estructuralmente la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. Además, está la exigencia de trabajar juntos con la pastoral familiar, educativa, cultural y social, en torno a la construcción del proyecto personal de vida de cada bautizado. Emerge en todas partes una búsqueda sincera de mayor coordinación, sinergia e integración entre los diversos ámbitos pastorales que tienen como objetivo común el de ayudar a todos los jóvenes a llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Frente a una multiplicación de oficinas que crea fragmentación en el proyecto y en su realización, dificultad de clarificación de las diversas competencias y dificultad de gestionar los diversos niveles relacionales, la idea de pastoral integrada, que se basa en la centralidad de los destinatarios, parece ser para algunas conferencias episcopales una dirección a consolidar e incrementar. También en esto tenemos mucho que hacer, aunque las luces prevalezcan sobre las sombras, y debemos estar convencidos de que lograremos, por amor de los jóvenes, vivir y trabajar juntos de la mejor manera posible. Gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia y por vuestra escucha. Tenemos, aunque hemos llegado al horario, si hay alguna cuestión que quiera presentar alguno de los asistentes, pues es el momento de plantear al padre Sala. Le haríamos la traducción si es necesario. Bueno, padre, por lo que se ve, ha impactado en el público y sí. Espera un momento. Vete un poquito más para allá. Hay bisogno di... Vete para allá. Espera un momento. Necesitamos traductor. Grazie. Grazie, grazie. Pregunta despacio. ¿Cuántas conferencias episcopales? ¿Cuántas conferencias episcopales?
Levanta la voz. ¿Cuántas conferencias episcopales contestaron y cuántas no contestaron? Quante conferenze episcopali hanno fatto risposta e quanti no? Cioè che hanno partecipato. Che hanno partecipato e quanti no? Una domanda molto semplice. Le conferenze episcopali nel mondo sono in questo momento 115. Sono 115 e in genere anche nel sinodo precedente le risposte alle conferenze episcopali sono circa il 75% delle risposte che arrivano. Alcune non rispondono, alcune rispondono come gruppi di conferenze episcopali. Per esempio ho citato all'inizio 2, una dell'Africa e una dell'Asia, che hanno risposto come gruppo di conferenze episcopali, però in genere sono intorno al 75% le risposte. Se ha entendido, ¿no? 75% de respuestas y algunas en común. África y Asia. Le risposte, a nostro parere, tra virgolette, più profonde, più pensate, sono in genere delle conferenze episcopali europee, del Latino America, degli Stati Uniti. Quelle, diciamo, un po' più deboli a livello di riflessione sono quelle africane e asiatiche. ¿Alguna demanda todavía? Domanda. Sí, gracias por el compartir. Quería preguntar sobre la elección del tema del sínodo. Veníamos de sínodos que se expresaban con una palabra, familia, palabra de Dios. Este sínodo tiene 3 palabras: jóvenes, fe, discernimiento vocacional. En el origen hay 3 temas distintos, se han querido juntar. Se puede hablar de un centro de gravedad del sínodo. Algo que nos puedas decir sobre el proceso de elección del tema. Capisci? Ci sono 3 temi: giovani, fide e vocazionale, o se c'è un centro, un filo conduttore. Allora, ho detto durante la relazione che il Santo Padre alla fine di un sinodo ha il dovere di chiedere al gruppo che finisce il sinodo qual è il tema per il prossimo sinodo, e così deve anche chiederlo a tutte le conferenze episcopali, le quali rispondono. Sí, dice que al final de un sínodo, como fue el del anterior, es su deber, lo toma como deber el Papa el preguntar sobre el tema del sínodo siguiente, y además hay un deber en todas las conferencias episcopales de aportar al Papa sugerencias para la elección del tema E sono siguiente. usciti 4 temi in ordine di importanza. Il primo è quello genericamente dei giovani, il secondo giustizia e pace, il terzo la figura dei sacerdoti, scusate, il contrario, secondo i sacerdoti, terzo giustizia e pace, e il quarto è il funzionamento del sinodo. C'è stata molta lamentela da parte dei padri sinodali nel sinodo precedente perché le famiglie non sono state coinvolte, e quindi qualcuno ha proposto di fare un sinodo per cambiare la struttura del sinodo. Questa è la quarta, che è molto importante. Comunque il 19 e 20 di settembre verrà presentata una nuova Costituzione sinodale, con un cambiamento. Per esempio avete saputo che c'è stata la riunione presinodale, è stata una prima risposta al coinvolgimento, e probabilmente ci sarà anche una riunione post-sinodale dei giovani, probabilmente. Sí, sí, se ha entendido los 4 temas que se propusieron. Sì. Pues no sé si se entiende. Sì, Si se oye. No, così. Por este orden, primero el tema de los jóvenes, el segundo sobre los sacerdotes, el tercero justicia y paz, y el cuarto, que le parece muy importante, es el de la estructura del sínodo. Replantearía, por tanto, cómo se ha de celebrar el proceso, el desarrollo del sínodo, que es un planteamiento, a mi modo de ver, bastante Per rispondere alla domanda più precisamente del padre, il Papa, il
titolo e il tema del Sinodo è stato scelto dal Papa, quindi i giovani, la fede e il discernimento. L'indicazione era vogliamo parlare dei giovani, perché una delle costanti del Magistero di Papa Francesco è il tema del discernimento. Quindi il suo pensiero è che cosa significa discernimento in relazione ai giovani, e la sua risposta è discernimento vocazionale. Quindi potremmo dire che il grande tema del Sinodo è quello del discernimento vocazionale, la Chiesa come soggetto di discernimento e il giovane che fa discernimento sulla propria vocazione. Questo è il grande tema. Quindi è un po', dovrebbe essere il fulcro. Questo vuol dire per noi, io non ne ho parlato perché il tema era quello un po' della pastorale sociale, vuol dire mettere insieme e pensare a una lettura vocazionale del cristianesimo, cioè pensare la vita non come autorealizzazione ma come risposta a una chiamata. Questa è la grande questione antropologica, cioè c'è una dinamica di antropologia vocazionale che noi dobbiamo recuperare come Chiesa, perché altrimenti abbiamo un'antropologia del self-made man, che non è cristiana, oppure abbiamo un'antropologia del progetto di sé, che non è del tutto cristiana, perché l'antropologia cristiana dice prima di tutto che io sono scelto e dentro l'essere scelto posso scegliere, e quindi c'è un primato della grazia. Questo vuol dire ragionare su cosa vuol dire per noi oggi nella Chiesa pensare una cultura vocazionale che sia patrimonio di tutta la Chiesa. Bien, el tema elegido o propuesto era el de los jóvenes. El Papa añadió dentro de su ámbito de reflexión, que aparece en otros temas, el discernimiento, y él propone la relación existente entre discernimiento y jóvenes. Y esto responde al el deber de la Iglesia del discernimiento vocacional, detrás de lo cual nos ha dicho que hay una antropología cristiana, que es la de sentirse elegido, y desde ese sentirse elegido elegimos. Questo è molto importante, sottolineo questa cosa, perché il tema, se voi lo pensate bene, o è un cortocircuito o è una profezia, perché l'idea principale è tutti i giovani, nessuno escluso, quindi il Sinodo vuole parlare di tutti i giovani e vuole parlare di tutti i giovani in forma vocazionale, mentre il nostro pensare ecclesiale è che noi pensiamo la vocazione in maniera ristretta. Vocazioni di speciale consacrazione, sacerdozio e vita religiosa uguale vocazione, gli altri no. Quindi questo è il tema, o è una profezia o un cortocircuito. Il Papa continua a dire questa è la profezia, quella di pensare al cristianesimo su una piattaforma vocazionale. Questo dovrebbe essere un momento in cui il cristianesimo stesso si ripensa dal punto di vista vocazionale, perché appunto la vocazione è il modo personale e singolare di vivere la propria fede. Senza vocazione appunto si è anonimi, è come quando siamo in rete e andiamo nell'anonimato. Invece la vocazione è esattamente la personalizzazione della fede. Questo è uno dei temi fondamentali del Sinodo. Se trata, dice, de ver el cristianismo como una plataforma vocacional. Y por tanto se pregunta que tenemos que elegir entre ver el cristianismo como una profecía o verle como un cortocircuito. De ahí que no existen departamentos, sino que debemos de partir de esa plataforma vocacional que es el cristianismo que elige o que llama a todos. Questa è la vera sfida. Le damos las gracias porque podría estar explicándonos todo el trabajo que ha realizado y que estaremos pendientes, pues tanto hasta la finalización del sínodo, de cuáles son los trabajos que se hacen en torno a este tema. Vamos a tener un descanso, hasta y media, 5 minutos más. Estamos en obras en toda la fundación. Luego, para tomar un café hay que ir a las máquinas de vending que están en recepción
del colegio, por ahí más o menos. Y luego nos vemos de nuevo en torno a 12:30, 1 menos 25, para escuchar al profesor Aldeu.